Los sonidos de la selva, los sonidos del amanecer en medio de árboles, de ríos, de cascadas, en medio de la manigua. Cantos y trinos que se escuchan en Iberoamérica todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Pero hay personas que dicen que allí en medio de la selva no solo hay aves, no solo hay pájaros, también hay extrañas criaturas, luces inexplicables, seres que atacan a la gente y le quitan la cara o le quitan la cabeza, que levitan en medio de los árboles y que brillan como si cargaran consigo la energía de millones de estrellas. Historias increíbles como la de los tunches, espíritus que silban en medio de las florestas y muchas otras más que vamos a escuchar en la viva voz de nuestros invitados y de varios testigos que afirman haberse encontrado con lo imposible en lo profundo del Amazonas. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Sacaojos, pelacaras, mochacabezas, extrañas criaturas que se dice existen en la selva amazónica. Seres con aspecto humanoide, rubios, de cabellos largos, blanquecinos y refulgentes, que tienen tecnología increíble, imposible, avanzada, y que poseen vehículos que flotan encima de la selva. Algunos dicen que tienen forma de esferas luminosas, otros dicen que parecen un huevo y que además en su interior puede verse alguna especie de mandos y de controles. Historias alucinantes de la selva. Hace muy pocos meses, concretamente en junio del año 2023, en Perú, en varias poblaciones cerca a Caballococha y en otras cerca a Pucallpa, se afirma que aparecieron estas criaturas y atacaron a varias personas, a un profesor y también a una mujer, a la que hirieron. Hubo un pánico colectivo, sobre todo con un grupo, la tribu Iquitu. La Marina de Guerra del Perú fue hasta allá, investigó de qué se trataba y los marinos llegaron a la conclusión de que eran mineros ilegales brasileros y colombianos que utilizaban drones para aterrorizar a los indígenas y que tal vez habían llegado a herir a algunas personas haciéndose pasar por estas criaturas que llaman pelacaras, porque arrancan, según la historia, según el mito, según la leyenda, según los testigos, la piel de las personas, les arrancan la cara y se roban los ojos y se roban sus órganos. En Colombia le llaman en cambio mochacabezas, porque se dice lanzan un rayo de luz que corta la cabeza de las personas para robar también sus pulmones, su corazón y su hígado. Son muchas las personas, son muchos los individuos que afirman haber visto cara a cara un mochacabezas. Algunos antropólogos colombianos han investigado estas historias y afirman que se trata de la construcción de un ser mítico, de una leyenda, que estaría relacionada con los invasores, con aquellos que durante años han llegado hasta las comunidades a robar recursos naturales, a abusar de las mujeres y de los niños, y que en la oralidad se han transformado en seres sobrenaturales, saqueadores de carne y hueso, que son vistos por las comunidades como demonios que vienen a robar, a quitar, a expoliar, aunque algunos habitantes afirman que no es así y que los han visto. Escuchen ustedes este audio que se ha vuelto masivo en la Amazonía colombiana. Es más, Richard era una de las personas más incrédulas del Socó. Él dijo que no existían los cortacabezas, que no existían los pelacaras, que eso es un mito. Y anoche él no pudo dormir, estuvo todo asustado, mejor dicho, no durmió toda la noche. Es más, mi hermana Nidia tuvo que ir a dormir a la casa de Richard porque la vivienda de ella es insegura. Entonces hasta yo no pude dormir toda la noche porque imagínense, uno está dormido
y pueden entrar por la ventana o por algo y los pueden llevar a uno o lo pueden matar. Entonces no es una broma, cuidémonos entre todos. Eso es una advertencia por parte de nosotros, porque en Arara ya pasó un caso similar que le pelaron la cara a un joven de Arara, no, a un joven de Nazaret que es el hijo del curaca. Entonces, por favor, no es broma, muchachos, no es broma. Son reales y están aquí y tengo miedo de que entren por una ventana. Eso dice este audio, esta persona muy asustada que se comunica con un familiar y cuya grabación está rotando en todo el Amazonas. Y habla de una comunidad en donde ha desaparecido un joven. Muchos dicen que se trata de mafias que están por allí, otros de un accidente. Ojalá aparezca, ojalá nadie sufra. Vamos a hablar de estos mochacabezas y vamos a hablar de otras criaturas como el tunche. Y también vamos a hablar de un caso increíble que sucedió en Brasil en donde un barco se hundió ahí en el Amazonas y murieron muchas personas y los rescatistas dicen que los cuerpos habían sido atacados de forma inhumana por seres invisibles, por demonios de la selva. Vamos a hablar de eso y de mucho más. Y estoy muy feliz también porque aquí estoy con Nurley, que es una persona que trabajó mucho tiempo en Leticia, la capital del departamento del Amazonas en Colombia, y que recorrió esos ríos, esos caños, esas selvas durante años y que vivió experiencias increíbles. Nurley, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, nada, pues muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast. Antes de que iniciemos, Nurey, este viaje que vamos a hacer por el misterio, en el que usted nos va a contar sobre los pelacaras, que nos va a contar sobre los mochacabezas, sobre los tunche, y en el que yo les voy a hablar también de esos extraños demonios que supuestamente viven en la selva y que atacan a las personas y que se dice acabaron con los cuerpos de un viejo naufragio allá en Brasil. Quiero que nos cuente a todos, Nurey, usted, ¿cómo llegó allá? ¿Cómo llegó a vivir en el Amazonas? ¿Cómo llegó a habitar esa región? Porque usted no es de allá. ¿Cómo llegó usted al Amazonas y cómo fue esa experiencia? Bueno, yo llegué a Leticia a vivir porque mi esposo, la familia de mi esposo, por parte de mamá, es de Leticia. Duré viviendo allá 7 años eh, con mi familia, con mi esposo, mis hijos. Y perdón que le interrumpa, no me gusta interrumpir y generalmente en mis podcasts nunca interrumpo a alguien, pero es muy interesante que usted se haya ido a vivir allá a la selva y bueno, usted dice que se fue allá, usted estudiaba en una universidad, se graduó, es una persona que llega allá a vivir y que al comienzo tal vez no cree en nada de estos temas paranormales, no cree en estas entidades, no cree en esos seres, pero la selva es muy misteriosa, Nurey, y quiero que esto sea un podcast como muy ameno. No quiero que sea un podcast como otros que hemos hecho aquí en los audios de Cruz Escribiente que son muy rígidos a veces, ¿no? Y entonces usted se fue a vivir a la selva y cuéntenos su experiencia. ¿Se encontró entonces con lo paranormal? ¿Se encontró con estos seres, con estas criaturas? ¿Empezó a escuchar de las leyendas y empezó a vivir estas situaciones? ¿O realmente usted no cree en nada de esto y simplemente lo que escuchaba? Cuéntenos usted su experiencia del fondo del corazón y gracias por estar acá. Cuéntenos usted lo que vivió. Bueno, fueron bastantes cosas que viví allá y bastantes del tema paranormal y todo lo que tiene que ver pues como con la selva, con los espíritus que hay en ella. Eh, También pues tuve cierto pues como contacto con personas que
tuvieron pues también experiencias dentro de la selva, también con seres mitológicos, seres que de pronto pues en la cultura, como le dicen ellos allá, de los blancos, pues no son como muy creíbles, pero para ellos pues es algo real. Fueron historias donde pasamos desde los duendes hasta las serpientes más gigantes que uno se pueda imaginar, seres que uno dice las películas como las de Anaconda y entre otras le quedaron pequeñitas. Eh, Muchas cosas que cuentan sobre todos los espíritus que viven allí, el respeto que le tiene las comunidades, las distintas comunidades indígenas a todo el tema de la naturaleza, de entrar por lo menos a talar árboles, a cazar animales, todo esto pues se hace con un debido permiso. Eh, Muchísimas historias así por ese estilo. Los mochacabezas del Amazonas, los sacaojos, los pelacara, seres que aparecen en medio de la noche, seres que tienen también unos ritmos de vida, dicen que son gente que puede vivir 200, 300 años, que habitan en el interior de la selva y que muchos teorizan tienen una ciudad adentro o bases. Algunos indígenas dicen que son extranjeros, que vienen de muy muy lejos, de muy lejos, de países muy lejanos. Cuando uno escucha eso, piensa en el cosmos, ¿no? En las estrellas. Algunos teóricos han especulado que las selvas serían los mejores lugares para esconderse en nuestro mundo, las selvas y el mar, si quisieran venir a visitarnos. Y en el pasado también se hablaba, ¿por qué no?, de civilizaciones perdidas en medio de la manigua, El Dorado, por ejemplo, que buscaron muchísimo los españoles. Hubo expediciones enteras en el siglo XVI de europeos que se perdieron y que murieron allá en medio de las selvas buscando el Paititi, ¿no? Así la llamaban, el Paititi, la ciudad perdida, la ciudad sagrada. Algunos científicos afirman que sí existieron tal vez civilizaciones allá en la selva y hay todavía muchos grupos indígenas sin contactar. Y bueno, Nurey, cuéntenos usted qué son los mochacabezas. ¿Podría ser otra civilización? ¿Podrían ser, como muchos dicen, simplemente buscadores de tesoros, delincuentes que utilizan drones para asustar a la gente? ¿O hay algo más? ¿Qué son estos seres? Cuéntenos a todos aquí en los audios de Cruz Escribiente. ¿Qué son esos mochacabezas que algunos vinculan con el fenómeno ovni y con sus extraños tripulantes? Con los mochacabezas o los pelacara, pues dicen que esos seres viven dentro del río y que cierto tiempo pues llegan como a las comunidades que quedan pues a ribera del río, valga la redundancia. Em, Dicen que se llevan a las personas más jóvenes de las comunidades. eh, Dicen que son para sacar órganos, que les quitan completamente la piel de la cara, que les quitan partes del cerebro, muchas cosas, pero por estos días está como más sonado el tema porque más o menos como la semana pasada, finales de la semana pasada y este fin de semana, tuvieron dos avistamientos en dos comunidades diferentes, como pues, ¿qué te dijera? Como muy reciente. Una fue en Arara y la otra fue en San Martín de Amacayaco, donde los habitantes de esas comunidades decían que pues que habían visto ciertas luces
y que habían llegado a entrar a las comunidades, que alcanzaron a entrar a varias casas y los pobladores de esas comunidades empezaron a seguir a estos seres que supuestamente llevaban unas luces consigo y que al momento de perseguir al primero, que fue en Arara donde se presentó este primer caso esta semana que está pasando, em, se metió entre la selva, los perros lo fueron a buscar, la gente, bueno, en fin, y se metió entre la selva y se les perdió. No encontraron rastro de nada, los perros no lo pudieron seguir porque pues que no había ni huellas, ni olor, ni nada de estos seres. Y luego de eso, como a los 3 días, en otra comunidad que es San Martín de Macayaco, también pasó nuevamente lo mismo, empezaron a ver unas luces extrañas, se metieron dentro de la comunidad, la gente lo mismo, hubo disparos, de hecho, en ambas comunidades reportaban que hubieron disparos pues como para ahuyentarlos y perros, gente, en fin, todo mundo detrás de, pues, de esas luces, de esos seres persiguiéndolos, pero a la hora de como de acercarse se perdían dentro de la selva. No se encontró nada, no, todas las personas pues empezaron como a mirar que de pronto estuvieran todas las personas que viven dentro de la comunidad. Pues afortunadamente no pasó nada, no se llevaron a nadie porque pues pues como el mito, la creencia es que varias personas han desaparecido de las comunidades precisamente porque son llevadas por estos seres. Dicen que llegan de esta manera, así, con luces y se meten en la oscuridad dentro de las casas y se llevan pues a las personas. Em, Dicen que también pues hablando con mi esposo y con la suegra de mi esposo, con la mamá de mi esposo, perdón, dice que esto se presenta como cada cierto tiempo de, del año, como cada cierta temporada. Es más, dicen ellos que cuando el río está seco, el río está con niveles bajos y pues en este momento el río está con un nivel muy bajo. Ellos dicen que por esta época es cuando se presentan ese tipo de avistamientos de los pelacara o los mochacabezas, como le dicen allá. Según versiones, Arthur, es que parece que son algunos drones que alguien está manejando para asustar a la gente y que la gente abandone sus tierras por intereses, pues por tierra. Pero esa versión no creo mucho porque las comunidades que nacieron, viven ahí, ellos no creo que van a abandonar eso, eso no va a pasar. Si hay drones, no sé hasta qué parte, porque se ven, así como muestra la fotografía, gente que está tripulando ese artefacto o que se mueve con ese artefacto, como los astronautas, o, no, o uno no sabe si esa persona está sobrevolando, pero también al tiempo está manipulando pues unos drones, porque en la versión de Arara dicen que eran como 6 o 7 personas volando. Y a mí me parece que eso es demasiado, pues no le encuentro razón. Lo que no entiendo es por qué hay una persistencia de estos seres en los mismos sitios y ahora más frecuente que antes. Yo hablando por ejemplo con mi esposa que vive en la comunidad donde yo la dejé hoy, ella está asustada, pero ella, como la casa está apartada de la comunidad, quería irse allá. Yo le dije, no, no, quédese allá porque de pronto entra también a robar, aprovechan la situación alguien por ahí. Entonces esté ahí, de todas formas usted tiene arma ahí y eso hay que tener, solo es precaución y cualquier cosa llame
a la familia que está ahí cercano por el celular y se evita pues cualquier riesgo. Eh, entonces, mira, lo que aducen esto de que pues hay drones y hay personas, esto lo que yo no entiendo es por qué la persistencia de estos mismos seres ahí. Yo estuve ahí, la Guardia Indígena está moviendo cada rato, hacen disparos, hoy volvieron a hacer. Y donde está ella, inclusive le dije a la gente de la comunidad que mantuvieran vigilancia porque ahí está, hay una torre de comunicación ahí y hay unos paneles solares, entonces ahí está como que no sé, pues, se tiene que evitar es que se anule la comunicación porque cualquier cosa puede pasar allá, entonces la gente está comenzando a hacer guardias, o sea, todas las noches ya montaron grupos de patrullaje de la Guardia Indígena. Pues de todas formas, como yo le decía, hay una escopeta a una distancia esa, pues no va a impactar en nadie. Lo que tienen que tener es calma y estar como sigilosos, en silencio, pues, porque así como esta gente se mueve de esa forma, ellos también tienen que actuar. Lo otro, lo que yo no entiendo es por qué esta gente que se mueve, que está ahí flotando, viene con luces prendidas, por qué no va en silencio, que es mejor para ellos mismos moverse en la oscuridad. Porque cuando la gente ve la luz, la gente sabe cómo se está moviendo y la gente hace los disparos. Y entre todas esas versiones hay gente que dice que lo que pasó por donde estuvimos nosotros arriba, por creo que es Villa Santa Teresita, creo que se llama, o Villa Andrea, es que ahí le dispararon cerca cuando quería como introducirse en una casa de 2 pisos por la ventana o por la parte de arriba. Y es que eso sonaba con una chispa como si fuera metálico. Uno no sabe si esa gente está o sea, ya aprendió del pasado y ahorita tiene algo más sofisticado con una especie de blindaje. Eso uno no lo sabe, porque es que a veces también la gente, como acá las comunidades indígenas ha sido algo muy tradicional, o sea, la tradición oral ha sido latente, la gente tiene una inventiva, una imaginación y llenos de miedo, de pronto se puede estar hablando más allá de lo que es. Pero es que yo estuve allí y la gente está asustada, la gente está comunicando por los chats porque tienen familia. Estas comunidades indígenas, sus familias son muy grandes. Lo bueno es que están manteniendo comunicación y están haciendo patrullaje en todos los sitios. Y la gente ya llamó, eso ya hablaron por la emisora, de que el ejército qué está haciendo, por qué no va. Entonces la gente ya no cree, dice, si el ejército le da miedo, ¿qué capacidad va a tener para meterse al monte? Porque ellos no manejan la habilidad que tiene el mismo indígena. Entonces dice que van a tomar las cosas por sus propias manos, por la ley, porque dice que ellos no van a perdonar a cualquier persona que sea humano que está ahí, venga a hacer daño. Y ellos, o sea, que eso es terrible. Y entonces ellos dicen que no. Si la ley no aparece, ellos van a hacer justicia con sus manos, porque no se van a dejar matar. Porque la gente lo que ve es el miedo, porque asocian lo que te escribí, lo que estamos comentando sobre los Caripelá, que hay gente que ha aparecido, ¿verdad? Desfigurado, ha habido varios casos en esta frontera porque pues narcotráfico hay y lo que se aduce es que esta gente tiene esas prácticas como escarmiento a la gente que de pronto en los negocios de lo que hacen oscuros no han funcionado, entonces ellos lo hacen como para dar una represalia a la gente y si la gente se asuste. Ya, pues eran gente maniáticas con ese estilo, pero que estas cosas están volando, sí, porque yo lo vi y mi esposa dijo, es que hay un lugar que se están moviendo muy seguidamente, yo lo vi antes, ¿te acuerdas que les mostré una foto sobre estas esferas sobre el agua? Pues esta cosa está en el mismo sitio apareciendo por ahí y entonces pues la gente lo que hace es disparar. Yo lo que le dije a la gente que por ahí está en la seguridad es que tengan calma. Y si realmente van a impactar en eso, tienen que esperar y esconderse bajo los árboles y esperar porque parece que eso lo que se mueve tiene como un visor nocturno y ellos desde arriba están viendo cómo la gente se está moviendo abajo. Pues eso es lo que yo te puedo decir. De todas formas, yo pues ahorita pues estoy en hora de descanso, pero mañana veré, mañana pues ya es hoy temprano, pues voy a ver si me comunico con mi esposa y se pone en contacto contigo, ya te dirá más en detalle las cosas porque ella está al tanto. Pues como yo estoy en la cuestión de mi trabajo de turismo, entonces, y sé que eso también nos afecta, una información como esa nos afecta.
la seguridad y que la gente no venga, porque nosotros vivimos de esto. De todas formas, esto hay que hacerlo con cautela, con calma, pero de todo esto se puede hacer expresiones acá porque las autoridades tienen que estar más atentas en eso. El testimonio de uno de los habitantes de Arara, el testimonio que llega a nosotros gracias a Nurey, que nos lo reenvió, que le llegó a ella, a su WhatsApp, que habla de lo que la gente dice ver. Y yo le creo a la gente. Ahora, ¿qué sucede? Que realmente sí ha habido casos, hace poco en Perú, de ladrones, ampones, mafias, que se hacen pasar por estos seres para causar terror en la comunidad. Lo escuchaban en la voz de esta persona muy angustiada que está pidiendo que los ayuden, porque ellos viven del turismo y el turismo local tal vez ya no va a regresar porque les da miedo lo que está sucediendo. Pero también tiene algo que también es sorprendente y que se vincula con el fenómeno ovni. ¿Qué son esos mochacabezas? ¿Qué son esas extrañas luces que flotan en el horizonte? ¿Qué son esas extrañas criaturas que muchos dicen ven en medio de una especie de huevo de luz manejando una serie de aparatos y que atacan a las personas? No tengo ni idea. Son un misterio. Aunque este no es el único misterio del Amazonas, hay muchísimos más. Las anacondas gigantes, las boigazú, como llaman en alguna parte de Colombia, y que en Perú tiene el nombre de Yacumama, una serpiente tan grande que rompe la selva y que deja caminos enteros como si un bulldozer hubiera aplanado los árboles y que muchos dicen haber visto. También está Motelo Mama, una tortuga gigante mitológica que muchos dicen haber visto y que su caparazón es tan grande, tan grande, tan grande que se llena de tierra y ahí crecen incluso árboles que a veces los indígenas de la Paporis, los indígenas del Río Negro, están pescando y de repente ven una isla que nunca antes habían observado, que crecen incluso palmeras y a veces dicen incluso hay animales encima. Y cuando se acercan se dan cuenta que no es una isla sino un caparazón gigante y de repente del fondo sale la cabeza de una tortuga monstruosa con ojos amarillos inyectados en sangre que tiene una especie de pico y que los muerde y los ataca y puede despedazar a un ser humano con solo un mordisco. Motelo Mama, así la llaman. Ese es el nombre que tiene esta criatura. Y hay muchas más. Existe por ejemplo el tunche, el fantasma de las personas fallecidas que se queda vagando entre la selva y que silba, y que silba, y que silba, y que la gente escucha. Bueno, Nurley, cuéntenos más, porque aquí yo me tomé la palabra. Cuéntenos sobre esas leyendas y esas historias. ¿Usted ha visto algo? ¿Ha presenciado algo? ¿Ha estado frente a frente con algo paranormal, con alguna de estas entidades? Historias que escuché demasiadas porque pues yo trabajaba con un ente gubernamental, entonces a mí me tocaba pues visitar, digámoslo así, que todas las comunidades del Amazonas. Y al llegar pues a las comunidades a uno le contaban pues distintas cosas, pero pues había como un compañero que trabajaba con nosotros que él era de un corregimiento que se llama El Encanto. eh, mm, y él contaba que pues él antes de trabajar pues con nosotros, eh, él era pues como un campesino, pero él se dedicaba a la tala pues como de árboles, de sacar madera. Y él contaba que se metía pues mucho tiempo dentro de la selva, duraba, póngale que 15 20 días, un mes dentro de la selva pues buscando los árboles para sacar la madera. Y él contaba que cuando iban a entrar a la selva ellos tenían que pedir permiso, hacer como ciertos rituales, para poder entrar a hacer pues esa actividad. Y decía que les tocaba llevar cigarrillos, llevar dulces, llevar ese tipo de cosas como para ofrendar, a la selva, pero más que todo era como para dejarle a los duendes, porque él decía que cuando ellos llegaban los empezaban a molestar, los empezaban a,
asustar, a veces los hacían perder del camino, por donde tenían que ir. Y él decía pues que eso eran los duendes y que para que eso no sucediera, ellos entraban con la ropa interior al revés y les dejaban como en ciertos lugares específicos esas ofrendas, cigarrillos, dulces, cosas así, para que estos personajes no los molestaran. Porque él contaba que pues de una de las muchas veces que ellos entraron a talar pues árboles, a sacar madera, em, estaban como arrumando, apilando la madera y de un momento a otro pues estaba todo bien organizado y ellos se sentaron a descansar cuando toda la madera que ya habían organizado se les cayó al piso. Y entonces ellos vieron como un ser pequeñito corría, saltaba de entre la madera, eh, para que no lo alcanzaran porque ellos se fueron a cogerlo y decía que era un duende que los estaba molestando porque ese día ellos no le habían dejado pues como la ofrenda que siempre llevaban. Mm, Muchas historias también del tema de las serpientes gigantes, también lo mismo. Él decía, es que ustedes no se imaginan lo que uno ve en la selva, las cosas que uno escucha, los seres que uno ve, es algo que no se imagina uno. Y nos contaba de que en alguna ocasión también él estaba en su actividad de tala de árboles, de sacar madera, y llegaron a un lugar de la selva donde quedaba pues como, digámoslo así, como cerca al río, pero entonces no tan cerca, tenían visibilidad del río, pero no era tan cerca. Y ellos cuentan que se sentaron a descansar en un supuesto árbol que había tumbado en el piso y que ellos cuando sintieron fue que el supuesto árbol se movió. Entonces ellos pegaron el brinco y dijeron, no, esto no es un árbol. Cuando se dieron cuenta, ellos salieron corriendo, cuando se dieron cuenta ya a lo lejos, dice él, póngale usted unos 10 metros de distancia, mm, se dieron cuenta que no era un árbol, sino era una serpiente. Él dice que más o menos la serpiente tenía como entre unos 30 y 40 metros de largo, que era súper anchísima. O sea, él dice es que no encuentro la manera de explicar lo grande que era ese animal. Decía que hasta tenía como musgo encima y por eso ellos la confundieron con un árbol tumbado en el piso. Y que esta serpiente, muy lenta, porque eso sí, estas serpientes son súper lentas en la tierra, muy lenta, se fue metiendo hasta una parte que había cerca al río, que es como un chuquio que le dicen ellos allá, y que se metió dentro de ese chuquio y cuando la serpiente se metió, hizo dizque una ola en en ese lugar y que a medida que se iba arrastrando sonaba como cuando se está cayendo un árbol por partes, que suena como track, que así sonaba cuando ese animal se movía. Y que ya cuando se perdió, vieron cómo se hacía una ola dentro de esa parte del río, pero era porque la serpiente ya había entrado al agua y decía que pues que era descomunal, el tamaño era, mejor dicho, que ellos habían quedado súper impresionados pues de ver este animal meterse entre el agua y saber que ellos estuvieron sentados en él. Y pues a título personal tuve una experiencia con el tunche o el silbón o no sé cómo más es que le dicen a este ser. Veníamos de hacer una actividad en la comunidad de Arara y los compañeros pues nos fuimos quedando por el camino
regados de a pocos, dispersos de a pocos, y yo me quedé sola. Había una parte del camino donde al lado había pues como un brazo del río, y resulta que nosotros íbamos caminando, yo iba caminando sola, y llegó un momento donde pues yo no supe por dónde coger porque no veía las huellas de mis compañeros, de los zapatos ni nada, ni de la moto que había pasado hacía poco, no la veía. Entonces yo me quedé como mirando para dónde coger porque habían dos caminos. Y de un momento a otro empecé a escuchar que me silbaban. Y yo miraba para todo lado, pero yo no veía a nadie. Entonces hubo un momento donde yo llegué y grité, ¡hey! ¿Dónde van? Y al otro lado del brazo del río me silbaban, me silbaban. Entonces un compañero que pues calculo yo que me llevaría que unos 6 metros de distancia, me gritó y me dijo, no, apúrate, no te quedes atrás, el tunche nos está molestando, apúrate. Y yo le decía, pero ¿por dónde van? Yo no sé por dónde van, me perdí, ¿por qué lado cojo? Hasta que él se devolvió por mí, porque yo no sabía por dónde era los caminos eran muy similares. Entonces yo me quedé pues ahí esperando, y mientras él llegaba yo escuchaba cómo al otro lado del río silbaban, y yo miraba pero no había nadie. Cuando llegó mi compañero me dijo, no amiga, es que el tunche desde hace rato viene molestándonos. No, y tú le estabas hablando, no se les puede hablar, no se le puede contestar porque te pierde, te da tu pelotera y te pierde. Entonces esa fue como una de las historias que tuve que vivir allá en Leticia. Historias enigmáticas, insólitas, increíbles que nos cuenta Nurey. Historias que se escuchan por toda la selva. Historias asombrosas, extraordinarias, como la del Sobral Santos II, un barco que navegaba en el Amazonas, un barco que siempre cubría la ruta entre Santarém y Manaos, en la Amazonía brasilera. Era un barco de estilo vapor, de esos que uno ve en las películas, con 2 pisos, y ahí subían gente y subían gente y subían gente, y como en Latinoamérica, meten y meten gente y meten gente, así esté hecho para 200 personas, le suben 300, 400, 500 personas había en el Sobral Santos II el 20 de septiembre de 1981. El capitán se llamaba Helio Palares. Y Helio iba llevando el barco en medio del río, estaban las 500 personas ahí, algunos comían pan, otros comían feijoada, que es el frijol que se come en Brasil con farina, que es una harina de yuca, de mandioca. Muchos estaban ahí hablando, otros jugaban parqués, era una época sin celulares, si acaso tenían una cámara análoga, de esas que tenían rollos, y el barco seguía deslizándose cuando de repente, por el sobrepeso y por el mal manejo de la embarcación, el barco se empezó a hundir y se empezó a hundir y se empezó a hundir. La gente empezó a gritar, algunos se lanzaron al agua, otros quedaron atrapados. Imagínese usted estar atrapado con 500 personas en medio de un barco que se hunde rápidamente, y el agua le empieza a llegar a las rodillas y luego al torso y algunos a la cabeza, y usted ve la gente ahí ahogándose. Más de 300 personas fallecieron, 300 personas murieron debajo del agua. 150 toneladas de exceso de carga tenía el Sobral Santos II, según las investigaciones del gobierno brasilero. En 1982 y 83 salieron varios reportes que contaban de esta terrible tragedia, y entre esos
reportes aparecieron los testimonios de 178 personas que sobrevivieron. Algunos de ellos dijeron cosas increíbles, que mientras estaban allí vieron como algunos cuerpos de algunos de los fallecidos que estaban ahí flotando en el río eran absorbidos por algo que ellos no sabían qué era, como si algo los chupara, como si algo los llevara hacia abajo, como si una fuerza sobrenatural los consumiera y los despedazara. Dicen allí los habitantes que se vieron cosas increíbles, cuerpos que eran partidos en dos, cuerpos que eran completamente despedazados. Algunos dicen que se trataba de seres invisibles que vivían en el fondo del río, los iwas, criaturas invisibles que se alimentan de carne humana. En el año 2014, un pescador muy famoso e investigador británico de fauna salvaje subacuática, Jeremy Waite, fue hasta el poblado de Óbidos, un punto muy cercano a donde ocurrió la tragedia, y llegó a la conclusión que las personas pudieron haber sido atacadas por bagres piraiba, catfish gigantes, que pueden medir hasta 3 metros. Él dice que estos peces pudieron haber mordido los cuerpos, incluso atacado a personas vivas y haber partido incluso algunas de sus extremidades. Aún así, muchos de los habitantes de esta zona de Brasil creen que las entidades que habitan en el fondo del río siguen allí y que cuando el agua baja, al igual que los mochacabezas del lado colombiano, emergen estas criaturas y atacan a los humanos, como si intentaran avisarnos, asustarnos, como si quisieran alejarnos de sus dominios. Tal vez allá abajo de las aguas, tal vez en medio de la selva, hay algo o hay alguien que no quiere que nos adentremos en sus dominios. Bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Este fue un podcast distinto. Tuvimos una invitada muy especial, Nurey. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, si les han gustado estas historias de la selva amazónica, en la que yo he estado varias veces, les pido el favor de que nos den like. Si ustedes quieren participar como Nurey, simplemente escríbanme. Búsquenme en mis redes sociales como @cruzescribiente. @cruzescribiente en Twitter, @cruzescribiente en Instagram. Twitter ahora se llama X, ¿no? @cruzescribiente en Facebook. Síganme ahí, síganme. Tengo libros, si les gustan estos audios pueden buscarlos. El libro negro de la brujería en Colombia, Expedientes X Colombia, que tiene un montón de historias. Vamos a hacer un especial de Expedientes X Colombia, del libro, dentro de poco. Y lo que también les quiero decir es que yo he ido a la selva y me cambió la vida estar allí a veces. Ver esos árboles gigantes, observar el lecho del Amazonas, que en algunos puntos uno no ve el otro lado, es como si fuese un mar de agua dulce que pareciera no tener fin. Y bueno, viajar me cambió la vida y por eso quiero ir a Egipto, quiero conocer las pirámides, quiero ver de frente a la esfinge, verla a los ojos, nunca he ido y quiero ir con ustedes y por eso voy a publicar pues la información, porque quiero ir con un grupo de personas que les guste el misterio de Egipto y pienso que solo hay una vida. Entonces la información de cómo va a ser el viaje que vamos a hacer va a estar en mis redes sociales dentro de poco, ahí @cruzescribiente. Y finalmente le quiero decir algo a usted que me escucha, que tal vez está lejos de casa, manejando en otro país para construir una vida nueva, para ayudar a la gente, a su familia, a la que dejó atrás. A usted mucho respeto. A usted mucho cariño, a usted todo, porque si usted me está escuchando es porque usted y yo somos personas que nos gusta el misterio, que no tragamos entero, somos una gran familia, somos gente que siempre quiere conocer más y eso es lo que somos y yo me siento feliz de estar aquí en medio de la noche, en medio de la oscuridad, grabando estos podcasts para usted, porque de alguna manera
en este momento usted y yo nos conectamos. Y aunque no lo conozco, aunque no la conozco, le quiero decir de todo corazón y de verdad que yo la quiero, que yo lo quiero mucho.